Y eso está pasando ahora, 1 minuto pasadas las 4 de la tarde. El dólar en la City porteña cerró a 39,40, según la cotización del Banco Nación, 39 pesos con 20. Bueno, trepó en la jornada de hoy unos 50 centavos, recordando a la espera del anuncio en la tarde de hoy, importantísimo, y todas las miradas de los mercados están puestas allí, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estamos en vivo en la City porteña, allí está Paula Avellaneda. Paula, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Y estamos viendo la pantalla en este momento con un dólar de 37 pesos con 40 para la compra y 39,40 para la venta. Estamos hablando de una diferencia de 2 pesos bastante amplia entre la compra y la venta. No sucede lo mismo en el Banco Nación, que cerró a 38 para la compra, 60 centavos más de lo que está aquí en la City, y 39,20 para la venta, una diferencia menor de 20 centavos. Vos lo mencionabas, en un día donde hay gran expectativa, primero porque fue publicada en el boletín oficial la designación del nuevo presidente del Banco Central, y a partir de acá habría que ver cómo continúa la política económica, si se interviene, no se interviene. Y por otra parte también por los anuncios que va a hacer en un rato nada más el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, desde Nueva York. Un día de gran expectativa, donde arrancó en un alza de 88 centavos aproximadamente en los distintos bancos, pero finalmente luego el Banco Central operó en el mercado de futuros y logró disminuir prácticamente a la mitad esta diferencia con la cual el dólar había tocado en algunos lugares los 40 pesos. Logró controlarlo, bajó esa cifra y ahora tenemos entonces que está 37,40 para la compra, 39,40 para la venta en algunas de las casas de cambio de la City porteña. Bien, Paula, muchas gracias. Bien, Rogelio Frigerio está exponiendo en el Congreso, está defendiendo el presupuesto 2019, acaba de finalizar su exposición, pero nos vamos con un móvil. Bernardo Maniago, buenas tardes, ¿cómo te va? Adrián, buenas tardes. Estamos con el diputado Agustín Rossi. Acaba de finalizar la reunión hace unos momentos nada más. Bueno, una de las cosas que dijo Frigerio fue que el acuerdo con el Fondo Monetario, que es inminente, el anuncio, no va a hacer variar las consideraciones de la macroeconomía del presupuesto. Especialmente, bueno, la mira de la oposición está puesta en el dólar a 40,10 y en la inflación a 23%. Rossi, ¿qué piensan ustedes de lo que dijo el ministro? Bueno, se lo hemos dicho al ministro, porque la realidad es que a nosotros nos parece que hay dos hechos que modifican las condiciones de la economía en la Argentina y por lo tanto en el marco en el cual estamos discutiendo este presupuesto, ¿no? El primer hecho es el cambio de presidente del Banco Central. Semana pasada estuvo el ministro Dujovne con Caputo de ministro. Hoy está el ministro Frigerio con otro presidente del Banco Central. Un presidente del Banco Central que por los trascendidos va a tener una política más flexible a la hora del control del tipo de cambio, es decir, van a invertir menos reservas para controlar el tipo de cambio, con lo cual es presumible pensar que va a haber un deslizamiento del tipo de cambio hacia la alza y eso impacta en la Argentina claramente en la inflación. Porque el dólar no va a estar en 40 pesos. El dólar no va a estar en 40 y la inflación no va a ser la que dicen. Entonces, y además no sabemos, por más que el ministro lo haya dicho, yo creo que tampoco el ministro lo sabe, cuáles van a ser las implicancias en la macroeconomía del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que el ministro hoy vino acá y no, sin saber si la inflación que tenía el presupuesto iba a ser la que vamos a tener, y tampoco el tipo de cambio, y sin saber las implicancias que tiene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por eso yo le dije al ministro, le dije, mire, lo lógico y razonable sería que se lleve el presupuesto, se lo lleve de vuelta a la Rosada, armen un nuevo presupuesto con variables mucho más realistas, mucho más cercanas a lo que va a suceder, y ahí empecemos a discutir. ¿Ustedes están de acuerdo con algunos diputados que pidieron que sea citado a la comisión el nuevo presidente del Banco Central? Y sí tiene que estar citado, porque esta es una crisis económica en donde los que se van son los presidentes del Banco Central.
y no los ministros de Economía, ¿no? Porque en general en la crisis económica lo que sucede, el que se termina renunciando es el ministro de Economía. Acá en 100 días tenemos tres presidentes del Banco Central. Entonces la importancia del presidente del Banco Central, además claramente designado en consonancia con las aspiraciones del Fondo Monetario Internacional, es decisiva a la hora de poder discutir en serio sobre cuál va a ser el rumbo de la economía argentina. Entonces lo que le hemos pedido al presidente de la Cámara, al presidente de la Comisión, al ministro, que la semana que viene esté presente el presidente del Banco Central para dar respuesta al conjunto de los diputados. Ahora lo voy a dejar con ustedes, Adrián, pero antes le quería preguntar al diputado Rossi, porque Frigerio dijo que por el momento no está previsto que se supriman las PASO, dijo que no está prevista ninguna modificación en cuanto al régimen del cronograma de elecciones. Sí, el ministro asumió dos compromisos. Dijo que no tenían previsto modificar las PASO y que no tenía previsto modificar el sistema previsional, ante dos preguntas específicas que yo les hice. La verdad que yo le hice la pregunta a partir de los trascendidos periodísticos de que había una intención de modificar el sistema electoral, y también escuchamos permanentemente, y lo escuchamos al ministro Duhovne la semana pasada acá, que dijo que el problema del déficit fiscal en la Argentina es el sistema previsional, así que estamos muy atentos ante un intento que signifique modificar alguna de las características del sistema previsional argentino. Adrián. Bien, Rossi, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por este móvil. Bueno, lo que usted está analizando, ya lo venimos escuchando desde hace bastante tiempo. ¿Qué cree sobre, yo insisto sobre este punto, recién lo hablaba con otro invitado, sobre la entrega de soberanía de la Argentina, ¿no? Sobre este nuevo acuerdo que se va a anunciar hoy a las 5 de la tarde, Rossi. Bueno, yo creo que en la Argentina ya vamos a tener que empezar a hablar más de lagardismo que de macrismo, ¿no? El lagardismo parece ser la etapa superior del macrismo, porque la realidad es que quien define la política económica en la Argentina es claramente el presidente del Banco Central, la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Ayer pone y saca funcionarios, está claro su disgusto con el anterior titular del Banco Central, su beneplácito con el titular designado. El presidente nos pide que nos enamoremos de Christine Lagarde. No creo que los argentinos suframos masivamente de síndrome de Estocolmo, porque solamente sufriendo síndrome de Estocolmo podríamos estar enamorados de alguien cuya política tanto daño nos está haciendo al conjunto de los argentinos. Pero lo que usted dice es claro, el concepto moderno de soberanía no tiene que ver solamente con la integralidad territorial, la defensa de la integralidad territorial, sino que tiene que ver con los grados de libertad que tiene un gobierno a la hora de tomar decisiones económicas. El grado de libertad que hoy tiene el gobierno del presidente Macri es nulo. Hace y deshace solamente lo que le pide el Fondo Monetario Internacional, y eso claramente es muy negativo para nuestro país. La pérdida de soberanía, el alineamiento absoluto con el fondo, tener una política económica cuyo único objetivo sea pagar los intereses de la deuda, no preocuparse en el costo social que va a tener esa política económica, es claramente muy negativo para el conjunto de los argentinos. Rossi, de cara al anuncio que se va a realizar en la tarde de hoy, ¿no?, con los detalles del acuerdo, hay algunos que lo que aseguran es que en realidad esa ampliación que pidió el gobierno de Mauricio Macri, más allá de los adelantos, me refiero al dinero extra que en algún momento vamos a tener que pagar todos los argentinos. Bueno, algunos aseguran que sería mejor el Fondo Monetario Internacional no acepte extender ese cupo de dinero, ampliar ese cupo. ¿Usted qué piensa? Mire, lo único que tenemos para decir en este sentido es que los primeros 15.000 millones de dólares que le dio el Fondo Monetario Internacional al Banco Central ya se perdieron en fuga de reservas y en fuga de capitales. Cuando uno analiza lo que ha sucedido con la caída de las reservas en la Argentina, cayeron 15.000 millones de dólares antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, suben 15.000 millones cuando el fondo le entrega esos primeros 15.000 millones y ya esos 15.000 millones no están más. O sea que esa deuda no está puesta en inversión productiva, en inversión en infraestructura, en centrales térmicas, en rutas, en autopistas, en puertos, en aeropuertos. No está puesta en ningún lado. Se está yendo, se está fugando claramente, y eso lo que es absolutamente perjudicial para la Argentina. Creo que también ha sido muy irresponsable los trascendidos, ¿no? Esta cosa de decir que
que primero iban a ser entre 15 y 20 mil millones de pesos, después entre 3 y 5 mil, ahora no sabemos claramente cuánto va a ser y si va a haber algún tipo de aumento del monto y si no lo que solamente va a ser adelanto de los anticipos que ya estaban comprometidos. De todas maneras, lo que quiero decir es que todo esto es un modelo económico que tiene como único objetivo el pago de los intereses de la deuda. Y mientras tanto, hacia el conjunto de la sociedad argentina se traslada en recesión económica, en aumento de la inflación, en aumento de los despidos, en pérdida de puestos de trabajo, en empobrecimiento general de la población, en hambre en muchísimos sectores de la sociedad. Entonces, estamos en un escenario y discutiendo un presupuesto que está hecho en bases poco realistas, con bases poco realistas y cuyos efectos sobre la vida de los argentinos son altamente negativos, que es lo más doloroso, ¿no? Lo más doloroso ahora, es lo que le está pasando todos los días a los argentinos. Ahora, lo que se ve con este gobierno, todo mecanismo solidario que pueda tener el Estado para con la sociedad, para este gobierno, Rossi, es visto de forma negativa. Por eso se viene ahora un presupuesto 2019 con un recorte muy grande en casi todos los ministerios. Es que es una política francamente antisolidaria. Mire, vamos a hacer un recorrido rápido de cómo ha sido la política económica de este gobierno. Asumen el gobierno diciendo de que iban a terminar con el mal llamado cepo, que en realidad era un control de capitales y un control del mercado cambiario, regulaciones del mercado cambiario. Desregulan absolutamente todo, se le eleva el tipo de cambio, aumenta la demanda de dólares. Van a acordar con el Fondo Monetario Internacional, con los fondos buitres, hacen una negociación lesiva para el país, a las apuradas, a partir de ahí se endeudan irresponsablemente. Cuando terminan de endeudarse irresponsablemente, en enero de este año le dicen que los mercados no les prestan absolutamente más, y cuando los mercados dejan de prestarle, concurren al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional actúa en estos casos como gendarme. Su único objetivo es que la deuda que tomó la Argentina con acreedores externos, con fondos de inversión internacionales, sea pagada. Es decir, que estos fondos que nos prestaron cobren. Y no le importa absolutamente nada el costo social que eso tenga para el conjunto de la sociedad argentina. Esta es la situación de la economía de hoy. Rossi, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Le agradecemos también a Bernardo Maniago ahí en el lugar.